Buenos días a todos y a todas. Me toca a mí, ¿cierto? Porque aquí en los salmos, así que me asusté. Yo dije, a lo mejor es otro apunte para otra predicación. Amén. No, es broma nomás y sabía que me tocaba. Dios le bendiga grandemente. Hemos andado un poquito enfermos, no sé si se han dado cuenta. Isabel ha estado un poquito mal de salud, náuseas, todo el asunto. Y nosotros también hemos andado con dolor de cabeza, pero hoy día yo me sentí, se me quitó el dolor de cabeza, pero pensó otra cosita, que por eso me atrasé. Es súper complejo, ¿ya? Los virus, ¿cierto? Andan mucho en los colegios, en diferentes lados donde se acumula y se junta gente. Ahí es más fácil contraer, ¿cierto? Este virus. Em, pero bueno, a lo que vamos, la palabra de Dios. Como título tenemos un buen diagnóstico. Primero el interior y luego el exterior. Ahí vemos un corazón, ¿cierto? En la imagen. Y ese es un estetoscopio, si lo dije bien, estetoscopio. Bueno, el estetoscopio sirve, ¿cierto? Para escuchar el interior. En este caso el corazón, los pulmones, los bronquios, o sea, internamente. A través de este instrumento, ¿cierto? Escuchamos el interior. Cuando un médico, ¿cierto? Uno va mal, se presenta ante un médico, el médico lo primero que saca es esa cosita, el estetoscopio. Y, ¿cierto? Y uno, bueno, según lo que uno le va diciendo, ¿cierto? Él le va dando el diagnóstico. Pero empieza primero por el interior. Porque uno lo puede ir muy pálido, ¿cierto? Y le dice, doctor, me siento mal. ¿Qué hace el doctor? Saca el estetoscopio, ¿cierto? Y empieza a revisarlo. Y ahí viene el diagnóstico. Amén. Que Dios le bendiga. Pasemos a la otra. Ahí vemos dos imágenes. Vamos a comenzar por esto. Vemos una casa, ¿cierto? Una casa soñada cuando hablaba el profesor, ¿cierto? El profe de la casa del frente, ¿cierto? Esta casa es más espectacular, ¿cierto? Le gané, ¿ve, profe? Esta casa, ¿cierto? Bueno, a quien a lo mejor no le gustaría tener una casa así o a lo mejor no. Y ahí esta es la parte exterior, ¿cierto? La fachada de la casa. Pero el interior es la misma casa, según la inteligencia artificial, es la misma casa, pero está por dentro, ¿cierto? Desordenada. Quizás está. Y está media sombría, ¿cierto? Hay oscuridad. No podemos ver las otras habitaciones, ¿cierto? Pero en la principal, ¿cierto? Que es el living, podemos ver, ¿cierto? Que hay un desorden tremendo. Entonces, eh, muchas veces nosotros, ¿cierto? Vemos alguna casa, ¿cierto? Y decimos, pucha, la casa que es bonita. Allá, por ejemplo, en la escuela tenemos una trabajadora social y ella visita mucho a los niños, ¿cierto? Esos niños que tienen mala asistencia y todo el asunto. Y, y a veces se ha encontrado con una sorpresa tremenda, casas bonitas, pero adentro, ¿cierto? Ella dice, no, que es súper sucio. eh, y no es que sea pobre, ¿cierto? Sino que es parte de la limpieza, no la limpian, ¿cierto? Pero se ha encontrado con casas súper sencillas, súper humildes, eh, de material, ¿cierto? Muy malo, pero por dentro, ¿cierto? Impecable, ¿cierto? Los niños impecables, ¿cierto? Todo muy lindo. Entonces, a veces estas dos cosas, ¿cierto? Tienen una variación, ¿cierto? Estas dos, el interior y el exterior, a veces se contraponen. ¿Y a qué voy yo con esto? Que muchas veces nuestros ojos ven, ¿cierto? Lo que quieren ver a lo mejor, ¿o no? Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a la hermana Jenny. Yo la veo de esa forma, ¿cierto? Pero el estetoscopio me puede decir otra cosa que tiene en su interior. Amén. No sé si me está entendiendo. Es lo mismo lo que uno pasa, dice, ¡ay, qué bonito! Qué bonita esa casa, me encanta. Pero adentro, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hay adentro? Hay un orden, hay un desorden. Amén. Entonces, eh, a veces encontramos casas con hermosos jardines, ¿cierto? Como esa, hermosos jardines, flores muy hermosas, pero el interior, ¿cierto? Esto quiere decir que una fachada impecable. Entonces, a lo que voy yo,
que mucho nos pasa, nos sucede mucho a nosotros, ¿cierto? Que muchas veces, ¿cierto? Sonreímos y andamos súper contentos. Y muchas veces le preguntamos al hermano, hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, súper bien. Y el hermano nunca dice que se siente mal. No sé si es algo que nos enseñaron de chico, que el cristiano siempre tiene que decir todo ok, todo bien. Pero muchas veces uno también sufre, uno también tiene dolores, ¿cierto? Y muchas veces nosotros la fachada, somos como una casa, ¿cierto? La fachada está impecable, pero por dentro, ¿cierto? Estamos mal. Estamos, ¿cierto? Sufriendo quizás, pero siempre miramos la fachada. Y siempre miramos, ¿cierto? Eh, el exterior más que el interior. Y eso nos sucede mucho aquí en la congregación y a nosotros los cristianos, ¿cierto? Muchas veces miramos, ¿cierto? Y antiguamente, ¿cierto? Se elegía a lo mejor a los oficiales en aquellos tiempos, o todavía, ¿cierto? Por apariencia, ¿cierto? Porque a lo mejor el, esa persona, ese hermano venía con corbata a la iglesia, venía impecable, o a lo mejor venía del brazo con la esposa, ¿cierto? Y decía al pastor, chuta, esos son, van a ser oficiales, ¿cierto? Y andaba con la Biblia y cumplía, ¿cierto? Con las condiciones, ¿cierto? Con las características que tenía que tener un oficial. Pero en la casa, volvían a la casa. Yo conocí en Chimbarongo yo tenía una amiga, y esta se casó con un oficial de una iglesia, un oficial de la iglesia pentecostal. Y resulta que ella nunca estuvo enamorada de este oficial, de este hermano. Y resulta que la mamá, ¿cierto? Le decía, cierto, hija, Natalia se llamaba ella. Natalia, cásate con él porque él es impecable, él anda ordenadito, él sabe de la palabra de Dios. Pero se casó la niña, obligada prácticamente. Y pasó el tiempo y me la vine a topar después más adelante. Eh, Porque yo no alcancé a terminar mi enseñanza media de día porque todo este problema de mi papá, que justo falleció, y la estudié de noche. Ya saqué el cuarto medio de noche. Y resulta que ahí me vine a topar a la Natalia. Y yo le decía, oye, ¿cómo estás con tu casamiento? ¿Te casaste joven? Todo eso. Y una vida de sufrimiento, golpeada, ¿cierto? Eh, Sufría ella, sufría mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nuestros ojos ven, ¿cierto? A lo mejor lo que quieren ver. La mamá de ella veía lo que quería ver a lo mejor. Pero el interior, ¿cierto? No es el mismo que nosotros vemos. Amén. Que Dios nos bendiga. Veamos la palabra de Dios. Y aquí hay una situación en Marcos 2, del 1 al 12, versión NTV. Dice, lo leo en el nombre de Jesús. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Amén. Dios les bendiga. Amén. Aquí encontramos, ¿cierto?
una situación, ¿cierto? Que Jesús, la palabra de Dios dice que Jesús regresa, ¿cierto? A Capernaum. Regresa a ese lugar querido, regresa a ese lugar, ¿cierto? Donde pasaba mayor tiempo. Y resulta que cuando alguien vuelve o hay alguna visita, ¿cierto? La gente dice, lo mismo que pasa hoy en día con los políticos. Por ejemplo, anduvo Kast, ¿cierto? En San Vicente. Partieron el alcalde de Chimbarongo, también fue para San Vicente. ¿Por qué? Porque esos personajes llaman mucha gente de diferentes ciudades. Y querían escuchar a este personaje, a Kast. Entonces Kast dio su discurso. También Janet Jara estuvo en Chimbarongo. También fueron muchos para allá, ¿cierto?, a escuchar a Janet Jara. Entonces, ¿por qué? ¿A qué voy? Porque se quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere la multitud? Escuchar un discurso, las propuestas. Entonces aquí la gente se juntó para escuchar a este Jesús. A este Jesús que hace tiempo que no venía, pero dice que estaba en Capernaum, había vuelto. Entonces Jesús, ¿cierto?, no daba un discurso político, sino que daba un discurso mediante la palabra de Dios. Les enseñaba. Amén. Entonces, dentro de esa enseñanza, la situación, ¿cierto? Imagínense, pensemos que Kast, ¿cierto?, está dando el discurso en San Vicente y ocurre algo, ¿cierto? Un bullicio, ¿cierto? Ruido, y vienen a lo mejor 4 personas con un hombre, ¿cierto? A lo mejor no pensemos que un paralítico, estamos en este tiempo, ¿cierto? Y se lo llevan a Kast porque quiere decirle algo. A lo mejor aparecería Carabineros, ¿cierto? Y se llevaría, ¿cierto?, a estos hombres que están haciendo un desorden. Entonces Jesús aquí, ¿cierto?, ve que a lo mejor empieza en el techo, ¿cierto?, a ver un destello de luz, ¿cierto? Poco a poco, ¿cierto?, empiezan a abrir el techo. En Capernaum en esos tiempos las casas tenían los techos planos, ¿cierto? Eran de barro, de arcilla, ¿cierto? Habían unas vigas, unos palos, unos coligües, ¿cierto? Paja. Entonces era fácil abrir el techo, fácil. Y muchos dicen, pero ¿cómo lo habrá subido? Pero yo anduve investigando, ¿cierto?, que las casas en aquellos tiempos también tenían una escalera por el lado, ¿cierto? Como el techo era plano. Entonces era fácil, quizás, ¿cierto?, abrir. Pero el subir por una escalera a lo mejor era un poco difícil para estos 4 hombres que llevaban a este paralítico. Pero Jesús empieza, miremos, ¿cierto?, el momento en que Jesús a lo mejor estaba dando su discurso, entregando la palabra, ¿cierto? Y empieza a ver este destello de luz. ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor Jesús se habrá asustado. Jesús a lo mejor habrá dicho, oye, vean ahí arriba porque algo malo está pasando aquí. Jesús, ¿cierto?, espera y deja que este evento siga su curso y empieza a analizarlo. Y sabe que ahí hay alguien que está bajando y alguien que lo necesita. Amén. Mientras que los demás, asombrados, atónitos, a lo mejor empiezan a mirar y a decir, chuta, ¿qué está pasando? Si por algo hay puerta, quizás por la ventana, si no pueden entrar por la puerta, pero es un orden lógico de las cosas, ¿cierto? Entrar por la puerta, mirar por la ventana, abrir la ventana cuando a lo mejor hace calor. Entonces, esta situación, ¿cierto?, era como anormal, ¿cierto?, para las personas que estaban escuchando la palabra de Jesús, las palabras de Jesús. Pero Jesús, para él, a lo mejor fue algo normal, porque vio una necesidad, ¿cierto?, que descendía, ¿cierto?, para poder llegar hacia él. ¿Ven? Entonces, aquí no pudieron entrar por las puertas porque esto estaba colapsado, ¿cierto? Es como cuando hacen a lo mejor la Expo Alta, que dicen que cierran Peumo, yo nunca he ido, o la Expo Mimbres Chimbarongo, que a veces uno no puede ni caminar. Entonces, aquí sucedía algo parecido, pero dentro de una habitación. Las casas en aquellos tiempos eran muy sencillas, era como una habitación principal y de ahí estaba distribuido. Pero lo principal era una habitación grande. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, que Jesús atiende esta situación. Mientras que los demás quizás decían, ¡ay, pero cómo lo bajan por ahí! ¿Cómo lo bajan por ahí? A lo mejor tendría que haber sido por la puerta, haber pedido permiso. Y una situación, ¿cierto?, de orden que tienen las cosas, que ellos no lo siguieron. Amén. Porque muchas veces para todo hay una lógica, ¿cierto? Para todo hay protocolos, para todo hay un orden.
y tenemos que seguirlo. Porque si no seguimos ese orden, ¿cierto? Parecemos como bichos raros, ¿o no? Amén. ¿Qué pasa si yo manejo por la izquierda? A lo mejor me van a chocar, pero soy un bicho raro. ¿Qué le pasa a ese? Amén. Y una infinidad de cosas que a lo mejor aquí, hoy en día, ¿cierto?, nos podemos ver como bichos raros. Entonces, ahí había un paralítico en una camilla. Pero ¿qué vio Jesús aparte de un paralítico? No vio más que una camilla, ¿cierto?, con un paralítico. Vio un corazón. Vio un corazón. Por eso el estetoscopio. Vio un corazón con una necesidad. Un corazón quizá aparte del cuerpo físico. Vio un corazón paralizado. Amén. Un corazón que necesitaba, ¿cierto?, el perdón de pecados. ¿Qué se hubiese esperado hoy en día? Por ejemplo, si traen acá a una persona, ¿cierto? Y a lo mejor Dios usa al pastor. Y le dicen, oiga, pastor, ¿sabe que lo traigo? Porque tiene a lo mejor sus ojos, no ve, a lo mejor. Y Dios toca al pastor y el pastor se levanta y lo unge. ¿Y qué está esperando la congregación? ¿Cierto? El milagro. El milagro, ¿cierto? ¡Wow! Que vea. Y todo el asunto. Pero aquí Jesús no fue directamente, ¿cierto?, a sanarlo. Fue al corazón del hombre. Quizá la fe, miró la fe de los cuatro, porque los cuatro tenían mucha fe, porque para subir por el techo, ¿cierto?, y bajar a este individuo y portarlo a lo mejor, y quizá no piensen que era una escalera de esa que hay en las casas, quizá era una escalera, ¿cierto?, de estas que colocamos, ¿cierto?, para arreglar el techo, de ese tipo de escalera. Entonces, aquí Jesús salió al encuentro, pero no para sanarlo. Lo primero, no para sanarlo, sino para sanarlo, no para sanarlo físicamente, sino para sanar su corazón. Amén. Que Dios le bendiga. Jesús miró la necesidad espiritual, pero aquí prácticamente Jesús lo que hizo fue revelar el poder de Dios. Amén. Que el poder de Dios tiene la capacidad para perdonar pecados y para sanar físicamente. Amén. Porque muchas veces nosotros esperamos el milagro. Y vienen personas aquí y yo miro de repente y han venido personas aquí buscando solamente la sanidad. Amén. Pero después se van. Entonces, ¿dónde está ese corazón? Amén. Para poder, ¿cierto?, encontrar todo lo demás, necesitamos primero limpiar nuestro corazón. ¿Y qué hizo Jesús aquí? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y a lo mejor el hombre sí era pecador, pero y los demás, a lo mejor los cuatro amigos quedaron totalmente sorprendidos. ¿Por qué? Porque ellos se habían esforzado, ¿cierto? Y lo habían bajado para que hubiera un milagro instantáneo, un milagro automático. Pero ¿qué pasó aquí? Primero le sanó el corazón. Que Dios te bendiga. Jesús, ¿cierto?, es el que puede limpiar nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Esto prácticamente nos muestra, ¿cierto?, que nuestro exterior, por eso les mostraba la casa, nuestro exterior muestra lo que hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les colocaba yo, ¿cierto?, de ese oficial de Chimbarongo. Entonces, muestra lo que hace, ¿cierto?, nuestro corazón. Esta situación muestra lo que hacemos, el exterior, pero el interior muestra lo que somos. Amén. El exterior muestra lo que hacemos y el interior lo que somos. Amén. Yo por ahí tengo un familiar, ¿cierto?, que le gusta ayudar a las personas. Le gusta ayudar a las personas. Veo una persona en la calle, va, la ayuda. A familiares también lo ha ayudado. Se consigue por ahí cosas, ¿cierto? Y lleva lo que sea, ropa, colchones, comida y todo el asunto. Y parece que fuera una super persona. Pero yo como familiar la conozco, ¿me entienden? Entonces, su corazón está lejos de Dios. Entonces, muchas veces vivimos de apariencia. Tenemos una fachada hermosa en nuestra casa. Tenemos una
mostramos, ¿cierto?, un rostro grato ante Dios, pero nuestro corazón está lejos. Nuestro corazón está lejos y le pedimos a Dios, pero ¿cómo le vamos a pedir a Dios si nuestro corazón no le ha pedido? Amén. Si nuestro corazón no le ha pedido a Dios. ¿Sabes qué? Este hombre, ¿cierto? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús entendía que si está bien el corazón, si tú te arrepientes de todos tus pecados, si tú te arrepientes de lo que hiciste hoy día, de lo que hiciste anteriormente, puedes optar, ¿cierto?, por muchas cosas más. Amén. Y este hombre, ¿cierto?, pudo tener la sanidad. ¿Por qué? Porque primero se arrepintió, porque primero dejó que Jesús, ¿cierto?, entrara a su corazón, dejó que Jesús, ¿cierto?, perdonara sus pecados. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Veamos el avance. Entonces, versículo número 1, Jesús vuelve a Capernaum y se corre la voz. Entonces, esto sucede en el versículo número 1, ¿cierto? Lo dijimos, ¿cierto? Que Jesús vuelve a esa ciudad, a ese pueblo, para, ¿cierto?, hablarles de la palabra de Dios. 2, Jesús le anuncia la palabra, la casa estaba llena hasta la puerta. Eso ocurre en el versículo 2. El versículo 3, llevan un paralítico cargándolo con 4 hombres. Entonces, a lo mejor, ¿cierto?, estos hombres, como les decía, a lo mejor tenían mucha fe, ¿cierto? Y a lo mejor escucharon hablar de Jesús y le dijeron, oye, vamos. Y el paralítico le decía, no, es que no, porque recuerden que su corazón, algo había en el corazón. Entonces dijo, no, ¿qué? ¿Me van a sanar a mí? No creo. Oye, vamos, nosotros te llevamos. Entonces, eso sucede en el versículo número 3. El versículo número 4, al no poder entrar por la puerta, suben al techo, lo abren y lo bajan. Amén. Versículo 5, Jesús ve la fe de ellos dice, perdona los pecados del paralítico. Entonces ahí Jesús ve la fe de los hombres, de los 4 hombres. Dice, perdona los pecados del paralítico. Entonces, por más que tú traigas a una persona a la iglesia, ¿cierto? Y dice, no, Dios te va a sanar. Si la persona, su corazón no está dispuesto, no lo va a sanar. Amén. Porque aquí decimos nosotros muchas veces, oye, yo voy a orar por ti, yo creo que Dios va a hacer una obra grande. A lo mejor la obra de Dios va a ser el llamado. Amén. Pero la sanidad, ¿cierto?, la tiene que buscar Él. Porque aquí nos dice, y no voy en contra de la palabra de Dios, porque dice el corazón, ¿cierto?, perdonó los pecados y luego vino la sanidad física. Amén. El 6 y el 7 dice, algunos escribas piensan en su corazón. Ahí empezaron a murmurar, ¿cierto? ¿Y qué se cree esto? Si solo Dios solamente perdona los pecados. Entonces, piensan en su corazón. Entonces, Jesús, ¿cierto?, escucha el corazón de estos, ¿cierto? Y en el versículo 8-9 dice, Jesús conoce sus pensamientos. Le pregunta, ¿por qué piensan así? En esos 2 versículos Jesús lo enfrenta, ¿cierto? Y en el 10 y el 11 levanta, ahí viene, ¿cierto?, después de haber confrontado a los escribas, le dice, levanta, toma tu lecho y vete a casa. Entonces, después de haber perdonado los pecados, ¿cierto?, Jesús le dice, levanta, toma tu lecho. Estaba listo, dispuesto. Era el momento preciso, ¿cierto?, para que este hombre, ya había a lo mejor Jesús perdonado los pecados y estaba listo para levantarse, ¿cierto?, y había hecho el milagro. Después dice, el paralítico se levanta, sale y todos se asombran y glorifican a Dios. Porque esto tiene que ser visto. Porque los milagros de Dios tienen que ser vistos para que Dios se glorifique. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas veces, ¿cierto? Yo me acuerdo que una vez fuimos a orar por una persona, por una joven en Chimbarongo. Y esta joven, ¿cierto?, familia de cristianos, y la mamá me decía, ore usted, que Dios lo escucha más. Nunca entendí realmente eso, que Dios me escucha más. Por eso, porque miramos al hombre, miramos a la persona. Amén. Y quizás a lo mejor yo tenía N cantidad de problemas en mi interior, pero yo aparentaba, ¿cierto?, ser
un buen, ¿cierto? El brazo derecho del pastor en ese tiempo. Entonces, se dan cuenta, las personas vemos, ¿cierto? Y nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Entonces fuimos donde esa niña. Y la niña estaba súper mal, estaba desahuciada por los médicos, estaba postrada en una cama. Yo estaba súper jovencito, tenía como 25 años. Y la niña era de mi edad en ese tiempo, éramos todos como amigos dentro de esa iglesia. Y estaba su hermana, la Mónica, el pololo de la Mónica, el Pablo, todavía me acuerdo. Y resulta que la niña estaba postrada en una cama. Entonces el Pablo me decía, Juan Carlos, ora tú, ora tú. Y yo no sé qué veían en mí. Entonces oré, ¿cierto?, por la niña y todo el asunto. Pero la niña a los 2 días después murió. Amén. Y el milagro no lo iba a hacer yo. Esa niña ya no quería nada con Dios. Y lo había dicho. Entonces su corazón estaba lejos de Dios. Muchas veces nosotros como congregación queremos sanar, queremos que Dios se manifieste, pero muchas veces el corazón de las personas está lejos de Dios. Amén. Porque siempre hay alguien que te trae a la iglesia, alguien que te empuja a la iglesia, alguien que te ayuda, ¿cierto?, en los momentos difíciles. Pero si tu corazón está lejos, es imposible llegar a la presencia de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, la sociedad hoy en día, ¿cierto?, juzga lo externo. Amén. Pero Jesús ve el interior. Amén. ¿Qué ve Jesús? El interior. Aquí cuando bajan el paralítico, ¿cierto? No dice aquí levántate, toma tu lecho y vete. No le dice, sino que tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús no fue directo al problema físico, sino que fue a lo invisible, a lo que la gente no veía, a lo que la gente no contemplaba. ¿Y qué le pasó a Jesús? ¿Por qué hizo esto? Pero si el paralítico quiere ser sanado. Pero algo había en el paralítico, había un problema. Entonces por eso, muchas veces nosotros llevamos cargas en iglesia, cargas. Mucho tiempo llevamos cargas, situaciones que nos arrastran a estos tiempos. Y eso nos perjudica y no nos deja alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Cargas, raíces amargas, problemas que tuvimos en la infancia. Y muchas veces eso nos tienen atado. Amén. Porque CCP son como los 4 hombres que nos traen a la iglesia. Pero nosotros muchas veces todavía estamos en la condición del paralítico. Todavía no hemos sanado nuestro corazón. Todavía nos falta algo para acercarnos a Dios. Amén. Porque muchas veces tenemos problemas en la casa, discutimos con nuestra esposa y nos presentamos aquí. Amén. La otra vez decían, la hermana Sandra, la pastora Sandra decía que antiguamente se decía que no se podía cenar si uno estaba mal con el hermano, algo así, ¿cierto? Que uno tenía que pedir perdón. Yo creo que el perdón es importante. Yo no soy capaz, si yo hubiese tenido un problema, no soy capaz de predicar la palabra de Dios. Yo prefiero quedarme en la casa. Dios ve nuestro corazón. Ustedes ven al que está aquí al frente. Usted ve a su hermano que está al lado y dice, wow, el hermano que canta bonito, que toca bonito, que habla bonito. Pero el corazón lo ve Dios. El corazón lo ve Dios. Ese corazón paralítico que muchas veces nosotros tenemos. Este médico, ¿cierto?, puede sanar lo que los médicos no pueden sanar. Él tiene un estetoscopio, ¿cierto?, celestial. Un estetoscopio que no necesita acercarse a ti y colocártelo en el pecho, sino que Él siente y sabe lo que a ti te sucede. Él no estuvo con un estetoscopio, ¿cierto?, ante el paralítico, sino que al tiro se dio cuenta que le sucedía. Aquí quizás el problema físico pasa a un segundo plano.
Aquí la importancia para Dios es el corazón. Amén. La importancia del corazón la importancia de Dios es el corazón. Por ejemplo, muchas veces se han dado cuenta que la manzana, ¿cierto? Ustedes cuando van a la feria y compran manzana, ¿cierto? Están impecables por fuera, pero llegan a la casa y la parten y está podrida. ¿Y qué hacemos? Nos engañó, ¿cierto? El vendedor. De adentro empieza la pudrición. Muchas veces, ¿cierto? Cuando vamos al dentista y sentimos un pequeño dolor de muela y decimos, oiga, tengo un dolor de muela, y sentimos con la muela, con la lengua, que algo sucede en la muela, como que algo le falta. Y decimos, esto es una pequeña tapadura, listo. Y nosotros mismos nos hacemos el diagnóstico. Pero ¿qué hace el dentista? Te manda a sacarte una radiografía para ver el interior. Y después te dice, ya, tratamiento de conducto. Y uno no quiere hacerse el tratamiento de conducto porque son dolorosos y requieren varias sesiones. Pero Él ve el interior también. Entonces, para dar un diagnóstico, nosotros tenemos que ver el interior. Amén. No el exterior. Que Dios te bendiga. Amén. Hay pasajes, ¿cierto? Que, por ejemplo, en Lucas 19:1-10, no están proyectados. Sobre Zaqueo. Jesús entra a la casa de Zaqueo y primero limpia su interior, luego transforma su conducta. Jesús entra, su corazón, ¿cierto? Y Zaqueo transforma su conducta. Juan 4:1 del 1 al 30, ahí está la mujer samaritana. Jesús primero trata su herida interna, luego usa su vida como testimonio. Amén. Y Juan 8:1 del 1 al 11, la mujer adúltera. Jesús primero restaura su dignidad interior, luego le dice, vete y no peques más. Amén. En todas las situaciones Jesús primero entra al corazón. En todas las situaciones Jesús, a lo mejor situaciones en la Biblia que sana automáticamente. Pero a lo mejor su corazón estaba dispuesto para eso. Amén. Pero vemos situaciones acá. Por ejemplo, la mujer adúltera, ¿cierto? Era una costumbre, lo que le decía yo, ¿por qué manejamos por la derecha y todo el asunto? En estos tiempos hay que seguir protocolo. En esos tiempos era costumbre, ¿cierto?, apedrear a la mujer que era sorprendida en adulterio. Entonces, Jesús, ¿cierto?, no lo hizo. Amén. Jesús no lo hizo. Y vemos otra vez que Jesús, ¿cierto?, rompe con estos, ¿cierto?, paradigmas, se podría decir, para llegar al corazón de una persona. Amén. Aquí vemos también que entran por el techo y no por la puerta. Entonces muchas veces seguimos nosotros, yo pensaba en esta palabra, yo pensaba y decía, nosotros siempre seguimos un orden para todo. Mi curso mi octavo tiene licenciatura este año. Y yo quería hacer como un desorden, porque yo soy un poco desordenado. Yo quería hacer como un desorden. El otro día me llamó la directora y parece que alguien le contó. Y me dijo, no, que había que seguir ciertos los protocolos, que tenía que ser ceremonial y todo el asunto formal. Entonces ahí quedé yo. Pero, ¿por qué seguimos tanto? Pues todo sigue un orden, sí, lo entiendo, y estamos bajo reglas, bajo normas. Pero en las cosas de Dios nos podemos soltar un poquito. Dios quiere que nosotros tengamos libertad. Amén. No criticó a la mujer adúltera. No criticó a este paralítico. Amén. A Zaqueo, ¿cierto? Y hay una infinidad. Aquí vemos que Dios quiere tu corazón. Lo primero, Dios. ¿Y cómo? No, para Él no hay reglas, no hay normas, no hay leyes humanas, sino que como sea, ¿cierto?, de manera sobrenatural va a llegar al corazón. Pero aquí tiene que haber un corazón dispuesto. Amén. Que Dios le bendiga. Aquí en este pasaje dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
¿Qué dice? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto a mí me gusta mucho este pasaje, porque ¿a qué iba Samuel? A mirar lo más grande, estatura grande, lo más hermoso, este es. Y Jehová lo reprende y le dice, mira, no mires esto. Mira lo que, no mire, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Entonces muchas veces nosotros miramos, ¿cierto? Y vemos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué sucede con nosotros hoy en día? Tenemos un corazón entregado a Dios. Hemos pedido perdón. Nos cuesta pedir perdón. Muchas veces tenemos alguna situación difícil, ¿cierto? O se nos pasa un pensamiento por la cabeza. Por todo hay que pedir perdón. Iglesia, no es para que tú desaparezcas de aquí y digas, no, el hermano Juan Carlos dijo que no podemos venir a la iglesia, ¿cierto? Porque nuestro corazón está sucio. La iglesia es para eso. Amén. Que Dios les bendiga. Limpiando primero el interior. Primero debemos limpiar el interior como la casa. Limpiamos primero el interior y después nos preocupamos por el exterior. Esto es como cuando hay una casa, por ejemplo, y por ejemplo yo tengo una compañera de trabajo que hay muchas napas subterráneas, pero están muy encima. Igual nos pasa a nosotros, pero a ella le pasa mucho más. Entonces, la casa es bonita. ¿Y qué pasa? Que en invierno, ¿cierto? Las murallas llenas de hongo, de humedad, ¿cierto? Y ha llamado maestro y todo el asunto. Y hay un maestro que le dijo, hay que empezar primero por el cimiento. Y él le dio un buen diagnóstico. Porque habían otros maestros que le recubrían las paredes con una especie de volcanita, otros se las pintaban, pero el problema seguía, el problema no se acababa. Pero hay un maestro que le dijo, oiga, no, primero hay que ver lo del cimiento. ¿Se dan cuenta, no? El buen diagnóstico trae una solución. El buen diagnóstico sana. El buen diagnóstico de Jesús, ¿cierto? Sanó el corazón. Amén. Aquí le dijo Jesús, oye, el problema tuyo no es, pasan a ser segundo plano, ¿cierto? A un segundo plano la enfermedad física. Aquí el problema más grave es el corazón. Nos quejamos nosotros, hoy que me duele el brazo y todo el asunto. El primer problema es el corazón. Dios te puede sanar de una herida. Dios te puede sanar de lo físico. Dios te puede sanar. Dios te puede borrar un problema que tú traes arrastrando hace tiempo. Pero si no está tu corazón dispuesto, si no pides perdón a Dios, es imposible. Iglesia, es imposible. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Es imposible. Primero el corazón. No mires, porque los hombres miran los ojos, miran lo que ven los ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Miremos. Conclusión. Dios inicia su obra en lo profundo del corazón. Amén. La transformación interior produce fruto exterior. La transformación interior. Cuando pedimos perdón, cuando aceptamos a Jesús. Amén. Yo he conocido personas, hermanos, que llevan años en la iglesia y dudan de los milagros de Jesús. Dudan que Dios pueda hacer un milagro. Amén. Entonces yo digo, ¿habrán aceptado a Jesús alguna vez? Si nosotros creemos en lo que los demás no creen, creemos en lo invisible, en lo sobrenatural, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Yo creo que Dios puede sanar a una persona, pero si el corazón está lejos, es imposible. Mi amiga se murió. Amén. Mi amiga se murió porque ya no estaba creyendo en Dios por su enfermedad. Amén. Que Dios le bendiga. Lo visible es la evidencia del cambio invisible. Dice primero limpieza, luego fruto. Primero el corazón, luego la conducta. Amén. La conducta se modifica, ¿cierto? Cuando Dios cambia el corazón. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Y con esto termino. Rompe el techo de la duda. Amén.
Iglesia, rompe el techo de la duda. Si no crees que Dios puede hacer un milagro, si no crees que Dios puede restaurar tu corazón, es necesario que tú rompas el techo y puedas ingresar. Rompe el techo de la religión. Y esto nos provoca a lo mejor algo. Muchas veces, hermanos, seguimos muchos protocolos. Yo sé que hay que seguir protocolos. Pero, hermano, si tú quieres levantar la mano, levántala. Hermano, si tú quieres dar un gloria a Dios, da gloria a Dios. Si tú quieres saltar, salta. Amén. Porque muchas veces pensamos que CCP tiene un formato. CCP, tú puedes alabar a Dios. Amén. No, eso no quiere decir que CCP no se levanten las manos, que CCP en ningún momento nos ha dicho eso. Hermano, si tú quieres gritar, grita. Amén. Que Dios te bendiga. Rompe eso de la religión. Rompe el techo del miedo. Rompe el techo de la vergüenza. Porque muchas veces eso no nos deja alabar de Dios. A lo mejor el paralítico decía, no, es que no quiero, es que me da vergüenza, miren cómo estoy. Pero los 4 le dijeron, sí, vamos, nosotros te llevamos. Rompe el techo del siempre se ha hecho así. Amén. Lo que pasa en otras congregaciones es que siempre se ha hecho así. Amén. Romper los paradigmas. Amén. Rompamos los paradigmas, iglesia. Estos 4 varones con este paralítico rompieron los paradigmas porque entraron por el techo y no por la puerta. Amén. No busque solo las respuestas materiales, busca primero la restauración espiritual. Muchas veces le pedimos a Dios, ¿cierto?, que queremos grandes cosas, que nos dé una casa, que nos dé un auto, que nos dé, por ejemplo, nosotros estábamos pidiendo por Mical, ¿cierto? Pero yo volví, ¿cierto?, a mi situación con esa vecina, ¿cierto?, que tenía complicada. Y no tenía respuesta, pero cuando le dije a Dios, hágase tu voluntad, Dios actuó. Entonces ahora yo estoy pidiendo por Mical, hágase tu voluntad. Amén. Cuando la voluntad de Dios, tú dejas que la voluntad de Dios entre a tu vida, tu casa, tu familia, las cosas van a cambiar. Amén. Dios conoce tu dolor físico, pero atiende primero el dolor del alma. Iglesia, déjate llevar. Amén. Entrega el corazón a Dios. Quizás tú a lo mejor estás diciendo, esta predicación a lo mejor es para gente que no conoce a Cristo, porque yo lo conozco a Cristo. Iglesia, amén. Estamos aquí porque tenemos necesidad. Amén. Si yo no tuviera necesidad, quizás le hubiese dicho a Cristo que me lleve. Y a lo mejor me hubiese llevado, porque soy tan limpio que a lo mejor no pertenezco a esta tierra. Amén. Pero estoy aquí porque tengo una necesidad, porque soy un hombre pecador, porque necesito pedir perdón todos los días. Todos los días necesito pedir perdón. Porque Dios quiere escuchar nuestro perdón. Amén. Para poder sanar la parte física, para sanar a tu familia, para sanar a tu trabajo, para sanar todas las cosas en la esfera que tú te mueves. Amén. Ponte de pie. Dios te bendiga. Padre Santo, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de misericordia, Dios de poder, Dios de grandeza. Señor, aquí estamos y nos presentamos delante de ti. Señor, con este corazón quizás nos cuesta un poco, Padre Celestial, con este corazón duro, con este corazón cansado, con este corazón lastimado, dañado, Señor, por situaciones que nos ha llevado, que hemos arrastrado del pasado, Dios eterno. Pero aquí nos presentamos ante ti, Dios eterno, Señor, así, tal como somos, Dios eterno. Señor Dios amado, quizás tenemos problemas físicos, Padre amado, pero queremos a esta hora que tú sanes nuestro corazón, que tú limpies nuestro corazón, que tú perdones nuestros pecados, Señor Dios amado. Porque queremos, Señor, hoy día, hoy mismo, entrar por el techo, Padre amado, para que tú nos veas, para que tú nos atiendas, Señor Jesús, Señor Dios amado. Gracias, porque después de esta oración, Señor, y después de esta palabra, Señor, podemos salir gritando, Señor, de este lugar, Dios amado, como el paralítico, y contentos y gozosos que tú nos has sanado. Muchas gracias, Dios bendito. Gracias por la palabra, gracias por la congregación, Señor, y gracias, Dios amado, porque tú has tocado cada corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.